La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todo lo que nos escuchan a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla el Padre Victoriano de la Cruz, muy feliz y bendecido por poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de su sintonía. Estamos conociendo los documentos más importantes sobre la catequesis que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Y justo terminamos de conocer este documento del Papa Juan Pablo II llamado Catequesis Tradende, que nos hablaba de la catequesis en el mundo actual. Ya estudiamos este documento de manera general y vimos la importancia que el mismo tiene dentro de nuestra catequesis. Vamos a seguir meditando sobre este particular en este programa, así que antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos conduzca en esta hora. Dios Padre de amor y de misericordia, te damos gracias por permitirnos encontrarnos nuevamente en este espacio catequista con espíritu. Gracias, Señor, por todos los hombres de buena voluntad que abren su corazón, que abren sus oídos a tu palabra y a tu invitación de remar mar adentro, de echar las redes y de conquistar nuevos cristianos para ti. Gracias por esta oportunidad de iniciarnos en la vida cristiana por medio de tu santa voluntad y por medio de tu Santo Espíritu. En tus manos nos ponemos a esta hora para que tú nos acompañes, para que tú nos conduzcas, para que tú nos guíes por el camino que tú deseas que recorramos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos de regreso con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu y, como decíamos, seguimos en este proceso de conocimiento de los documentos más importantes que tenemos dentro de nuestra Iglesia y que nos hablan sobre la realidad de la catequesis. Ya hemos estudiado Catequesis Tradende, que es uno de los documentos más importantes, una exhortación apostólica que escribiera el Papa Juan Pablo II sobre la catequesis en la actualidad. Ya luego hay otro documento que sería el segundo más importante dentro de la catequesis, que es el Directorio General para la Catequesis. Pero antes de hablar del Directorio General para la Catequesis, que es el documento que tiene las líneas de acción que todo catequista debe conocer a la hora de impartir la catequesis, antes de hablar de este documento, yo quisiera compartir en el programa de hoy
otros documentos menos importantes, pero que no dejan de tener su importancia y que se han ido publicando a lo largo de estos años. Y uno de estos documentos lleva como título La catequesis de adultos en la comunidad cristiana. Este fue un documento que escribió el Consejo Internacional para la Catequesis en el año 1990, un documento sobre la catequesis de adultos y que llevaba como título algunas líneas y orientaciones sobre la catequesis de adultos. Recuerden que a diferencia de lo que muchos piensan, que la catequesis es para los niños, la catequesis realmente surgió para educar en la fe a los adultos. Los primeros que fueron catequizados fueron los adultos. A ellos fueron los primeros a quienes se les habló de la persona de Jesucristo. Y en las primeras comunidades cristianas eran los adultos quienes recibían la catequesis. De hecho, los niños eran bautizados bajo la condición de que los adultos, es decir, sus padres, se comprometieran a educarle en la fe, pero los niños no recibían catequesis como la reciben hoy en día nuestros niños, o como a lo mejor tú la recibiste cuando eras niño, o como yo la recibí cuando era un niño, sino que al principio solo los adultos recibían la catequesis y los niños no recibían catequesis. Entonces, de aquí la importancia que tiene este documento para nuestros días, porque si bien es cierto que ya no se ve con tanta evidencia que los adultos sean catequizados, pero no hemos de olvidar que todavía hay muchos adultos que no se han bautizado, hay muchos adultos que no han hecho su primera comunión, muchos adultos que no han hecho su confirmación y que necesitan también ellos pues ser catequizados para que puedan recibir estos sacramentos de iniciación a la vida cristiana. También está, como hemos dicho anteriormente, y como lo decía también el Papa Juan Pablo II en esta exhortación apostólica, Catequesis Tradendae, también está la necesidad que tenemos todos los bautizados, no importa nuestra edad, de recibir catequesis. No importa que usted tenga 90 años, que usted tenga 70, 60, 50, 40, todos tenemos la necesidad de seguir formándonos por medio de unas sólidas catequesis. Entonces, en este sentido, este documento que, como le decía, lleva como título La catequesis de adultos en la comunidad cristiana y que presenta algunas líneas y orientaciones y que fue escrito en el año 1990, pretendía con este material contribuir al esfuerzo comprometido que se iba realizando en las comunidades cristianas de todo el mundo en el ámbito de la catequesis de adultos. Y en la perspectiva del Papa Juan Pablo II, quien fue que escribió Catequesis Tradendae y que era el Papa en aquel entonces y que estaba muy interesado en lo que era la evangelización, sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos. De tal modo que este documento presenta orientaciones que fueron elaboradas de una manera sistemática y orgánica a partir de las diversas experiencias para ayudar y orientar a los agentes de pastoral y obviamente a los catequistas para una mejor comprensión y una mejor realización de la catequesis de adultos. Como decía el documento Catequesis Tradendae, a la hora de nosotros catequizar, hemos de ponernos en contexto con la persona a la que estamos catequizando, de tal modo que no catequizamos a un niño de la misma manera que como catequizamos a un adulto. No catequizamos a una persona que tenga condiciones especiales
por ejemplo, que tenga problema de aprendizaje, no le catequizamos igual que como catequizamos a una persona que tenga todas sus capacidades cognitivas. En ese sentido, el Papa y esta comisión, por medio de este documento, quería ayudar a los catequistas a tener las herramientas que les permitieran poder llevar a cabo una buena y sólida experiencia catequética de las personas adultas. Se inicia con una introducción, este documento, subrayando la necesidad de esta acción catequética en continuidad de pensamientos con los documentos pontificios que ya le habían precedido. Argumenta también, en la primera parte, cómo la situación de los adultos, bautizados y no bautizados, era en ese momento y sigue siendo todavía hoy en día un reto para la acción catequética de la Iglesia. Y es entonces que a partir de unos criterios de necesaria aplicación a la catequesis, expone algunas orientaciones para la práctica de esta catequesis. De manera reiterada, ahonda en el reconocimiento, el compromiso y la necesidad de que en los adultos se cree una conciencia de compromiso cristiano, y por eso este documento exhortaba a que la catequesis de adulto no fuera algo para salir de paso. Que, bueno, llegó una persona que quiere bautizarse, muy bien, pues vamos a darle una catequesis de 1 hora y ya lo bautizamos. O vamos a darle una catequesis de 1 semana y ya lo bautizamos. Sino que, decía el Papa, hemos de procurar que este adulto que llega a nosotros con la intención de recibir los sacramentos, dígase del bautismo, de la primera comunión o de la confirmación, hemos de procurar, antes de que este adulto reciba estos sacramentos, hemos de procurar crear en él una verdadera conciencia de lo que es la vida cristiana. O sea que al adulto no podemos bautizarlo para salir de él o para salir del paso o para que ya tenga ese sacramento y luego siga viviendo su vida de pecado como si nada hubiese pasado en él, sino que hemos de crear en él esta conciencia, este compromiso de lo que es la vida cristiana y ayudado, claro, siempre de el Espíritu Santo, quien es el que nos va ayudando en esta tarea. De tal modo que se subraya en este documento la indispensable necesidad de una catequesis sistemática. Recuerden que cuando hablamos de catequesis sistemática, estamos hablando de una catequesis que está bien organizada, que está bien estructurada, que tiene unos temas que van ayudando al catequizando a conocer mejor a Jesucristo, que no es que el catequista llega, vamos a ver, ¿de qué quieren que hablemos hoy? Y empieza a hablar ahí de un tema sin antes haberlo preparado, sin antes haberlo organizado, o empieza a hablar de cualquier tema, a veces sin que tenga nada que ver con la catequesis, sino que una catequesis sistemática implica que el catequista haya preparado muy bien unos temas que ayuden al catequizando a ir conociendo cada día más y mejor la persona de Jesucristo. Entonces, este documento habla de la necesidad de tener una catequesis de este tipo con los adultos que les ayude, en primer lugar, a descubrir su antigua condición de pecado. Recuerden que los adultos que llegan a nuestras manos, muchos de ellos vienen de una vida desordenada, vienen de una vida de pecado, muchos están sumergidos en los vicios del alcohol, muchos se pasan los fines de semana bebiendo de fiesta en fiesta, muchos no van a la iglesia, o sea que
hemos de iluminar por medio de la catequesis la vida de estos adultos para que sepan los pecados que están cometiendo y que a lo mejor no se daban cuenta. Hay personas que, por ejemplo, piensan que pasarse el fin de semana tomando no es un pecado. Dice, si yo con esto no ofendo a nadie, entonces yo no estoy cometiendo ningún pecado. Y hemos de ayudar a iluminar la vida a esta persona para que se dé cuenta que realmente no está obrando como debería obrar si se pasa todo el fin de semana tomando. Y así hay otros que cometen otros pecados, por ejemplo como la fornicación, y que no lo reconocen como tal, pero que ayudados por nosotros, por los catequistas, entonces podemos ir iluminando poco a poco la vida de estas personas adultas para que puedan comprender de una manera más clara y precisa esta realidad de pecado y de este modo dejarse iluminar. De tal modo que si tú eres catequista, sobre todo si eres catequista de adulto, es recomendable que leas este documento, la catequesis de adultos, en la comunidad cristiana, porque aunque fue escrito en el año 1990, todavía sigue siendo actual y da unas pistas, unas orientaciones muy oportunas y muy provechosas para lo que es la catequesis de las personas adultas. Bueno, pues con esta breve introducción que nos da, ¿verdad? O más bien que hemos querido compartir con ustedes sobre este documento, vamos, si les parece bien, a una pausa musical y cuando retornemos seguimos hablando de otros documentos que tiene nuestra iglesia y que son muy pero muy provechosos para los catequistas. Retornamos. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Muy bien, estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía, por estar compartiendo con nosotros en este su espacio. Estábamos hablando antes de la pausa de este documento que llevaba como título La Catequesis de Adultos en la Comunidad Cristiana y que tenía algunas líneas y orientaciones para lo que es la catequesis de adulto. Luego, en el año 1993, se publica otro documento. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos publica una guía para los catequistas. Asimismo se llama este documento, Guía para los Catequistas. Y la finalidad de esta guía era justamente seguir primero reconociendo e impulsando
la tarea que los catequistas llevan a cabo, sobre todo en los países de misión, y este documento trata de manera sistemática y existencial los objetivos principales de la vocación, la identidad, la espiritualidad, la elección, la formación y las tareas pastorales de los catequistas. Un documento también muy interesante y muy provechoso para todos los catequistas. Es como una guía orientativa que ojalá alguno de ustedes puedan en algún momento leer. Se llama Guía para los Catequistas. Y este documento define la identidad del catequista a partir de su vocación específica a la catequesis dentro de lo que es la vocación general para colaborar en los servicios apostólicos de la Iglesia. Saben ustedes, queridos catequistas y todo lo que nos escuchan en este momento, que nosotros tenemos un llamado a una vocación general, y es el llamado a la santidad. Todo cristiano, no importa cuál sea su condición, tú puedes ser sacerdote, como es mi caso, puedes ser diácono, puedes ser seminarista, puedes ser religiosa, puedes ser un padre o una madre de familia, puede ser un acólito, puede ser un lector, puede ser un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No importa cuál sea tu condición dentro de la Iglesia, todos nosotros tenemos una primera vocación, una primera llamada, que es la llamada a la santidad. Luego, dentro de nuestras comunidades, estamos llamados a prestar diversos servicios. Ya decíamos, por ejemplo, los servicios de lectorado, las personas que proclaman la palabra de Dios dentro de la misa, los servicios del acolitado o los monaguillos, o el servicio de los ministros extraordinarios de la comunión. Y así hay una serie de servicios que realizamos dentro de la parroquia, y a estos servicios le llamamos las vocaciones específicas. Si está la vocación general, que es a la santidad, entonces luego tenemos la vocación específica, a la que cada uno, de acuerdo a sus carismas, a sus dones, a los dones que el mismo Dios le ha derramado o le ha regalado, pues de acuerdo a estos carismas estamos llamados a realizar unas tareas determinadas. En este sentido, dice el documento, que la identidad del catequista se define a partir de su vocación específica dentro de la catequesis. Y en este sentido, este documento, que recuerden, se llama Guía para los Catequistas y que fue escrito en el año 1993 por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En este documento dice que en la imagen que proyecta el catequista se hace presente la concepción de el tipo de catequesis que él mismo imparte. Es decir, que si un catequista pues es muy muy cara dura, si un catequista le gusta mucho gritar, le gusta mucho llamar a la atención, pues así mismo va a ser la catequesis que imparta. Sin embargo, si ese mismo catequista es una persona dulce, amable, cariñosa con aquellos a los que catequiza, entonces esto mismo también, del mismo modo, serán sus catequesis. En este orden, dice el documento, compete a los catequistas ser los animadores misioneros en las respectivas comunidades eclesiales. Y esto sí que es importante, porque en definitiva nuestra misión
es la de ser misioneros. El misionero es aquel que lleva la buena nueva de Jesús a los demás. Y para ser misionero no se necesita agarrar una maleta, llenarla de ropa e irse por ahí a África a coger lucha, a morirte de hambre, ni mucho menos. Sino que ser misionero empieza por tu propia casa, hablándole a tu esposa, a tu esposo, hablándole a tus hijos, los abuelos, hablándole de Dios a los nietos, hablándole a tus vecinos. Pues esa es la misión que todos nosotros tenemos. Y los catequistas, dice este documento, los catequistas deben de propiciar en los catequizandos, sobre todo en los niños, es una competencia, es una responsabilidad de los catequistas animar a sus catequizandos para que sean misioneros dentro de sus comunidades, anunciando el Evangelio, preparando a los catequizandos al bautismo y construyendo nuevas comunidades eclesiales. Todo esto es parte de la misión, de la tarea que le compete al catequista, según dice este documento guía para los catequistas. De tal modo que el catequista no solo prepara a los catecúmenos, a los catequizandos, para recibir los sacramentos, sino que también los prepara para ser misioneros y para formar comunidades. De esto hemos hablado en programas anteriores. La vida cristiana no se puede vivir fuera de una comunidad. Ser cristiano implica formar parte de una comunidad de vida cristiana. Ya Jesús nos lo demostró muy claramente. Recuerden ustedes que lo primero que hizo Jesús cuando inició su misión fue reunir a un grupo de hombres con los que formó la comunidad que llamamos apostólica. La comunidad apostólica formada por los apóstoles, por los discípulos a los que Jesús llamó para que estuvieran con él. De tal modo que ya con esto Jesús nos está diciendo que si tú y yo queremos ser verdaderos cristianos, lo primero que debemos hacer es ser parte de una comunidad. No se puede ser cristiano si no se pertenece a una comunidad. Y el catequista debe tener esto claro, en primer lugar, para él formar parte de una comunidad, porque obviamente uno no puede andar por ahí hablando de las cosas que uno no hace. Yo no puedo, por ejemplo, decirle a ustedes, bueno, compren arenque que es muy sabroso, cuando yo no me lo como. Yo estaría ahí siendo injustamente mentiroso. Entonces, si usted no hace algo, usted no puede andar por ahí invitando a otros a que lo hagan. Eso también Jesús nos lo dejó muy claro en su enseñanza. Entonces, el catequista debe ser una persona de comunidad, que tenga una vida comunitaria. Y de esto también decíamos en programas anteriores. Y así como el catequista ha de fomentar la vida cristiana dentro de una comunidad, también ha de procurar, ha de promover que sus catequizandos, aquellos a los que anima, aquellos a los que acompaña, aquellos a los que conduce, aquellos a quienes les habla del Señor, entonces el catequista ha de procurar que estos catequizandos también formen parte de una comunidad. Y aquí nosotros tenemos una necesidad urgente de ir formando comunidades, en primer lugar con nuestros niños en edad de catequesis. Porque fíjense muy bien
que en todas nuestras parroquias se está dando un fenómeno, y es que nuestros catequizandos, una vez completan los sacramentos, dígase el bautismo, primera comunión y confirmación, una vez completan sus sacramentos, pues se van de la iglesia y no hay quien les vuelva a ver la placa. Entonces, esto sucede en la mayoría de los casos porque no se sienten parte de la comunidad cristiana. Y obviamente, si usted no se siente parte de la comunidad cristiana, en cuanto usted tiene la oportunidad de alejarse, se aleja. Ahora, cuando usted ya se siente parte de una comunidad, esa pertenencia es lo que provoca, es lo que produce que usted no se aleje de esa comunidad, porque allí usted tiene amigos a los que quiere, con los que le gusta compartir, con los que vive la fe, con los que celebra, con los que ora, con los que llora, a los que les cuenta sus problemas. Entonces, esto es lo que hace que permanezcamos dentro de la comunidad, nuestro sentido de pertenencia. Y en este sentido es muy importante que los catequistas, como expresa muy claramente este documento, hagan un esfuerzo por formar comunidades con sus catequizandos, que una vez estos catequizandos completen los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, puedan seguir caminando juntos en medio de una comunidad. Ya a usted como catequista no le corresponde seguir acompañando a estos niños, ya su misión habrá terminado una vez reciben sus sacramentos. Sin embargo, otros se ocuparán de darle seguimiento a esas comunidades que usted vaya formando dentro de la catequesis. Y esto es ser comunidad, y para eso también existen las comunidades. En ese sentido, importantísimo que como catequistas tengamos esto muy presente, que nos dice este documento que, repetimos, lleva como título Guía para los Catequistas, y que fue escrito por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993. Otro punto importante que destacar de este documento, bueno, todo el documento es importantísimo y ojalá que ustedes puedan leerlo en algún momento. Los que tienen facilidad, por ejemplo, de acceder al Internet desde sus celulares, pueden buscarlo, pueden buscar el título en Internet, y este documento es de fácil acceso, Guía para los Catequistas. Y si usted tiene dificultad, pues puede pedirle al catequista de su parroquia, a la coordinadora, que le facilite este documento para que pueda leerlo, porque es de mucha utilidad lo que dice ahí para nosotros los catequistas. Entonces, dice el documento que sin duda es una de las principales aportaciones sobre lo que es la persona del catequista, que hasta ahora apenas se había tomado en consideración, y es el particular de la espiritualidad que debe desarrollar también el catequista. Este documento destaca de una manera muy particular que el catequista debe ser una persona espiritual, una persona que invoque constantemente el Espíritu Santo. Recuerden que este programa se llama Catequista con Espíritu, porque no se concibe que un catequista no sea una persona espiritual, no sea una persona que cuente con el Espíritu Santo, que lo invoque constantemente para que éste le acompañe y esté permanentemente con él. Así subraya este documento la necesidad de que los catequistas muestren unas actitudes claramente definidas en favor de esta vida espiritual.
Y qué importante es cuando tenemos dentro de nuestras parroquias y comunidades catequistas espirituales, catequistas que visitan el Santísimo, catequistas que rezan el rosario, catequistas que se alimentan de la Eucaristía, catequistas que sacan su momento para la oración personal, catequistas que están en estrecha comunión con Dios, que sacan su momento para leer y meditar la palabra de Dios, catequistas que reflexionan la palabra, catequistas que participan de los retiros que se imparten dentro de las comunidades. Qué importante es contar con catequistas que sean conscientes de que sin una vida espiritual, sin una vida en estrecha comunión con el Señor, entonces esta misión no es posible llevarla a cabo, no es posible ejecutarla. Y de esto nos habla este documento, y ojalá que ustedes pues tomen esto en consideración. Otro punto importante del que nos habla este documento es de la actitud claramente definida en favor de los más necesitados de nuestras comunidades. Dice el documento que el catequista debe ser un reflejo de Cristo que enamore con su sola presencia a aquellos a los que catequiza, que sin necesidad de abrir la boca, el catequista refleje la persona de Jesús a aquellos que tiene delante de sí. Y para eso, pues hemos de procurar como catequistas reflejar las mismas actitudes que reflejó nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo una predilección por los pobres y los necesitados de este mundo. Jesús siempre tuvo a los pobres en primer lugar, y así también los catequistas han de tener a los pobres en un lugar privilegiado y darle un trato también especial. Pues con estas palabras vamos a nuestra última pausa musical y retornamos en breve. Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía, gracias por su fidelidad, gracias por seguir escuchándonos a través de este su espacio. Estamos compartiendo estos documentos sobre la catequesis en nuestra iglesia. Y estamos hablando de esta guía para los catequistas que fue publicada
por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993, y es una guía que habla sobre lo que es la vocación, la identidad, la espiritualidad, la elección, la formación, las tareas que tiene el catequista y la responsabilidad del pueblo de Dios hacia los catequistas en la situación actual. Y en esta última parte de nuestro programa, yo quisiera resaltar algo también muy importante de esta guía para los catequistas, y es sobre la elección y formación de los catequistas. Dice este documento, que recuerden bien, fue escrito en el año 1993, dice este documento que es urgente la necesidad de discernir desde criterios de fe y eclesiales qué candidatos son los más idóneos para este ministerio eclesial. Y esto es algo muy, pero muy importante, porque dice el apóstol Pablo que hay diversidad de dones y diversidad de carismas, y que no todos somos llamados a realizar las mismas cosas. Y de ahí que dice Pablo, hay algunos que tienen el don de el discernimiento, hay otros que tienen el don de la palabra, hay otros que tienen el don de hablar en lengua, hay otros que tienen el don de interpretar las lenguas, y así cada uno pues ha sido dotado con carismas determinados. Lo mismo sucede en el ámbito de la catequesis. No todos los cristianos están llamados a ser catequistas. No todos tienen las virtudes, las cualidades, el carisma para llevar a cabo esta tarea. Si bien es cierto que todo bautizado tiene la obligación de compartir su fe con los demás, pero ya hacerlo de manera particular como maestro de la enseñanza, eso es un catequista, es un maestro de la enseñanza cristiana, de la vida cristiana. Entonces, no todos están preparados para llevar a cabo esta tarea. Y por eso, dice este documento, es urgente la necesidad de discernir con criterios de fe y eclesiales qué candidatos son los más idóneos para este ministerio eclesial. Lamentablemente, desde ese año 1993 hasta la fecha, todavía tenemos dentro de nuestra iglesia esta necesidad urgente de discernimiento a la hora de elegir a los catequistas. Lamentablemente la catequesis siempre ha sido infravalorada dentro de nuestras comunidades, y a la hora de llamar, por ejemplo, a nuevos candidatos para que sean catequistas, no se toma en cuenta este consejo, esta orientación, esta exhortación de este documento, sino que todo el que aparece, pues adelante, usted quiere ser catequista, muy bien, venga, vamos a dar catequesis. Y a veces ni el sacerdote, ni el obispo, ni nadie en la comunidad se ha preocupado por tener un diálogo con esta persona que desea ser catequista. Nadie se ha preocupado por conocer el nivel de fe, el nivel de vida comunitaria que tiene, la maduración en la vida espiritual. Estas cosas pues a veces no se toman, se dejan pasar por alto. Y aquí el documento resalta que no debería ser así, sino que a la hora de elegir a los candidatos para la catequesis, pues deberíamos tomarlo con mucha seriedad, procurar que sean personas espirituales, como se decía anteriormente, que sean personas de una fe ya madura, de un recorrido
dentro de la vida comunitaria, que ya hayan tenido una experiencia y una maduración en la fe, para que puedan desempeñar una labor como Dios manda y como la Iglesia lo necesita y lo espera de ellos. Entonces, ojalá que esto, que es una competencia ya del obispo y de los sacerdotes dentro de sus parroquias y comunidades, pues ojalá que este punto se tome muy en cuenta, que no aceptemos a todo el que desee ser catequista sin antes haber tenido con ellos un diálogo honesto, sincero, dejándonos iluminar por el Espíritu Santo, para que sea Él quien nos indique si esta persona está adecuada o no. Ojo, no significa que porque una persona no tenga la preparación, pues se vaya a rechazar. No, todo lo contrario. El discernir es justamente ver si esta persona tiene las condiciones esenciales para ser catequista, y si entendemos que las tiene, pues entonces ya darle la formación debida para que pueda llevar a cabo esta tarea. Pero hay personas que a lo mejor tienen la voluntad, poseen el conocimiento necesario, tienen de hecho la pedagogía, pero le hace falta lo más esencial, que es justamente ser un testimonio de vida dentro de la comunidad. Imagínese usted que tenemos dentro de nuestras comunidades, dentro de su parroquia, que tenemos a una persona, a un hombre, ¿verdad?, que es un hombre de iglesia, pero que es un hombre que no está dando testimonio fuera de la parroquia, dentro de la vida comunitaria, que a lo mejor le gusta mucho la bebida y se emborracha, o a lo mejor tiene su esposa pero anda por ahí con otra, y ya esto la comunidad lo sabe, y que entonces esta persona que a lo mejor tiene todas las cualidades, las habilidades para enseñar, nosotros decidamos elegirlo para ser catequista, pues ahí esta persona estará careciendo de lo más esencial para poder llevar a cabo esta tarea, porque no es una persona de testimonio dentro de la comunidad, no es una persona que es coherente con la fe que profesa, y aunque posee las herramientas pedagógicas, aunque posea la inteligencia suficiente, aunque sea una persona dinámica, entusiasta, que enamore a los niños, pero si tiene esta carencia, entonces lamentablemente no podemos llevarle o permitir que asuma esta tarea. Por eso la necesidad del discernimiento, para que a la hora de elegir a nuestros catequistas, pues si adolecen de algo, que le ayudemos para que puedan formarse bien, y ayudarles sobre todo en la vida espiritual para que sean verdaderas personas de espíritu. Esto nos lo resalta este documento. Una vez aceptados por la Iglesia, dice el documento, los candidatos para ser catequistas, estos deben comprometerse a intensificar su preparación y formación en el seno de la vida comunitaria, de tal modo que el compromiso que asume un catequista a la hora de el decirle que sí al Señor no es solo la de educar a otros en la fe, sino en primer lugar la de educarse a sí mismo, la de formarse a sí mismo, la de prepararse a sí mismo, la de vivir la vida comunitaria dentro de su parroquia, dentro de su capilla, dentro de su comunidad. Es un compromiso que debe asumir aquel o aquella que se compromete
a ser catequista. O sea, que no es solamente decir, pues yo me comprometo a ser catequista para dedicarle 1 hora a la semana a los niños, sino que es la de yo me comprometo a ser catequista para primero formarme, para primero ser parte de una comunidad, para primero vivir mi vida cristiana y entonces luego sí me preocupo y me ocupo de acompañar, de educar a los demás. En definitiva, dice el documento, la responsabilidad de la Iglesia en la tarea de la elección y formación de los catequistas es algo fundamental que no puede dejarse a un lado, que no puede delegarse, que no puede sustituirse. Pues con estas palabras vamos a culminar el programa de hoy, esperando que estos documentos de los que hemos hablado, tanto el documento La Catequesis de Adultos en la Comunidad Cristiana, que fue escrito por el Consejo Internacional para la Catequesis en el año 1990, y que este otro documento, que lleva como título Guía para los Catequistas, que fue publicado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993. Ojalá que estos 2 documentos ustedes puedan leerlo en algún momento y sacarle el mayor de los provechos. Hasta aquí nuestro programa, esperando que le haya sido de mucho provecho espiritual y nos encontraremos en la próxima. Dios les bendiga. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Juan Crisóstomo. Homilías sobre 2 de Corintios 13, del 1 al 2. Sentimos el corazón ensanchado. Del mismo modo que el calor dilata los cuerpos, así también la caridad tiene un poder dilatador, pues se trata de una virtud cálida y ardiente. Esta caridad es la que abría la boca de Pablo y ensanchaba su corazón. No os amo solo de palabra, es como si dijera, sino que mi corazón está de acuerdo con mi boca. Por eso os hablo confiadamente, con el corazón en la mano. Nada encontraríamos más dilatado que el corazón de Pablo, el cual, como un enamorado, estrechaba a todos los creyentes con el fuerte abrazo de su amor, sin que por ello se dividiera o debilitara su amor, sino que se mantenía íntegro en cada uno de ellos. Y ello no debe admirarnos, ya que este sentimiento de amor no solo abarcaba a los creyentes, sino que en su corazón tenían también cabida los infieles de todo el mundo. Por esto, no dice simplemente os amo, sino que emplea esta expresión más enfática. Nos hemos desahogado con vosotros, sentimos el corazón ensanchado, os llevamos a todos dentro de nosotros, y no de cualquier manera, sino con gran amplitud. Porque aquel que es amado
se mueve con gran libertad dentro del corazón del que lo ama. Por esto, dice también, dentro de nosotros no estáis encogidos, sois vosotros los que estáis encogidos por dentro. Date cuenta, pues, de cómo atempera su reprensión con una gran indulgencia, lo cual es muy propio del que ama. No les dice, no me amáis, sino, no me amáis como yo, porque no quiere censurarles con mayor aspereza. Y, si vamos recorriendo todas sus cartas, descubrimos a cada paso una prueba de este amor casi increíble que tiene para con los fieles. Escribiendo a los romanos dice, tengo muchas ganas de veros, y también, muchas veces he tenido en proyecto haceros una visita, como también pido a Dios que alguna vez por fin consiga ir a visitaros. A los Gálatas les dice, otra vez me causáis dolores de parto. Y a los Efesios, por esta razón doblo las rodillas por vosotros. A los Tesalonicenses, ¿quién sino vosotros será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona? Añadiendo además que los lleva consigo en su corazón y en sus cadenas. Asimismo escribe a los Colosenses, quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengáis ánimos. Y a los Tesalonicenses, como una madre cuida de sus hijos, os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Dentro de nosotros no estáis encogidos, dice. Y no les dice solamente que los ama, sino también que es amado por ellos, con la intención de levantar sus ánimos. Y da la prueba de ello diciendo, Tito nos habló de vuestra añoranza, de vuestro llanto, de vuestra adhesión a mí. De las catequesis de San Juan Crisóstomo. Homilías sobre 2 de Corintios 13, del 1 al 2. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.